Bienvenidos a mi canal de YouTube de la verdadera doctrina enoteísta. Hoy día 7 de septiembre del año 2023 os voy a explicar lo que es el enoteísmo bíblico, porque he recibido muchos correos, información de gente que ignora qué es esto del enoteísmo, lo que creemos y lo que siempre han creído los verdaderos cristianos. El enoteísmo bíblico, que no hemos de confundir con el enoteísmo falso, pagano e idólatra que tenían las religiones antiguas, como por ejemplo la religión griega, los romanos, religiones paganas, como los hindúes, que es un enoteísmo diabólico, absolutamente antibíblico, absolutamente satánico, idolátrico, que no tiene que ver nada con el verdadero enoteísmo bíblico que voy a explicar. El enoteísmo bíblico, como dice la palabra, está basado solamente en las Sagradas Escrituras, concretamente en la Biblia. Y como ya he dicho en la introducción del vídeo, no tiene que ver absolutamente nada con el idólatra y falso enoteísmo de las religiones paganas, como eran por ejemplo los griegos, eran los romanos, etcétera, todas las religiones idolátricas donde adoraban y adoran a muchos dioses falsos dioses que no tienen que ver nada con los dioses, con los hijos de Dios mencionados en la Biblia. En definitiva, y resumiendo, el enoteísmo bíblico consiste en creer que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Creador supremo, no hay otro Dios más grande que Él, es el Dios de dioses, y reconociendo la existencia de muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. Estos dioses en la Biblia se les llama los hijos de Dios. Son dioses porque son seres poderosos. En la Biblia la palabra Dios procede de la palabra hebrea Elohim, que significa simplemente un ser poderoso. Un ser poderoso que puede ser un ser celestial, ser divino, un ser celestial, o pueden ser seres humanos, como por ejemplo eran los jueces de Israel, a los cuales en la Biblia, como por ejemplo ocurre en el Salmo 82, se le llamaba también dioses, Elohim en hebreo. Es decir, eran seres poderosos porque juzgaban al pueblo de Israel en nombre de Dios y por eso es que se le llamaba dioses. Lo puede usted leer, por ejemplo, abra su Biblia en el Salmo 82. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Se refería a los jueces de Israel, a seres humanos, pero que se habían convertido en jueces injustos. Practicaban la injusticia, se habían apartado del Señor Jehová, y por lo tanto se habían convertido en jueces injustos y, como dice la Biblia, morirían como hombres. Lo que es crucial es que usted entienda cómo el propio Señor a estos jueces de Israel le llama dioses, le llamó dioses. No dijo que fueran dioses falsos, no, le llamó dioses en hebreo Elohim, indicando así que la Biblia enseña un politeísmo verdadero, un politeísmo bíblico, que consiste en la creencia y la existencia de muchos dioses, tanto en los cielos como en la tierra, pero no es polilatría, cuidado. Y aquí voy a ser muy clarito para que todos me entiendan bien. Mire, pongan atención. El politeísmo tiene usted que diferenciarlo de la polilatría. La Biblia enseña el politeísmo, es decir, la creencia en la existencia de muchos dioses, pero lo que no enseña es la polilatría, es decir, la adoración de muchos dioses. La adoración de los dioses falsos, de los falsos dioses, se llama polilatría, que es lo que practican y han practicado a lo largo de la historia las religiones paganas. Esto quiero que a ustedes le quede meridianamente claro. Una cosa es el politeísmo y otra cosa es la polilatría. Politeísmo es creer que existen muchos dioses, es decir, muchos seres poderosos en los cielos, en la tierra, tal como enseña la Biblia. A los ángeles mismamente en la Biblia se le llama dioses, se le da el título de dioses. Son seres poderosos. Y no ha de confundirlo con la polilatría. Polis significa muchos y latría, adoración, la adoración de muchos dioses. La adoración de más de un dios, escuche bien lo que le voy a decir, está totalmente prohibida y condenada por Dios en la Biblia. La adoración de más de un dios se llama polilatría. La Biblia, pongan mucha atención,
enseña bien claro que solo tenemos que adorar a un Dios, que es el Dios supremo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El propio Jesús lo enseñó bien clarito, que solamente hemos de adorar al Padre Celestial. Jesús nunca, escuche bien, nunca se incluyó en ese tipo de adoración que se ha de dar solamente al Creador Supremo, al Dios y Padre Supremo, que es el Padre y el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Lo puede leer usted, abra su propia Biblia, por ejemplo, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4. Dios es espíritu, refiriéndose al Padre, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Al Padre Celestial solamente, enseñado por Jesús, en Juan capítulo 4. Aquellos que adoran a una especie de monstruo con 3 cabezas, al cual llaman Dios Trino, aquellos que adoran al Señor Jesucristo, aquellos que adoran al Espíritu Santo, están practicando la idolatría, porque solamente tenemos que adorar a un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Fíjese bien que Jesús no se incluyó en ese tipo de adoración suprema, adoración exclusiva, que se ha de dar solamente al Padre. Ahí lo puede leer usted en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Si el Señor Jesús fuera adorado, como enseñan en las iglesias falsas y apóstatas del sistema iglesiero, ¿qué es lo que hubiera dicho Jesús en Juan capítulo 4? Dios es espíritu y los que nos adoran es necesario que nos adoren, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Pero eso Jesús no lo dijo. Prueba absoluta e irrefutable de que la adoración es solamente a un Dios que es el Dios supremo, el Creador supremo, que es el Padre Celestial. No es ningún monstruo de 3 cabezas, no es ningún falso Dios trino, como enseñan las iglesias, sino que es únicamente el Padre Celestial. ¿Le queda claro? Eso, el lenguaje teológico moderno, esto que le acabo de decir, es monolatría. Mono significa uno y latría, que significa adoración. Monolatría, adoración de un Dios, de un solo Dios. Y ese Dios es el Padre Celestial. Por consiguiente, lo que enseña la Biblia es la monolatría, pero al mismo tiempo enseña el enoteísmo, la creencia de un Dios supremo, que es el Padre Celestial, pero reconociendo la existencia de muchos dioses, de muchos seres poderosos, tanto en los cielos como aquí en la tierra. En la tierra también a seres humanos poderosos, se les llamaba dioses, son seres que tienen poder, el poder delegado de Dios, como lo tenían, por ejemplo, los jueces de Israel, a los cuales en la Biblia se les llama dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Salmo 82. Al propio Jesús, al Hijo de Dios, en la Biblia también se le da el título de Dios, que recuerde que es un título, no es un nombre propio. Se le da el título de Dios, es decir, de poderoso. Él es un ser poderoso, Él es eterno, siempre ha existido juntamente con el Padre Celestial, como enseña bien clarito la Biblia. Él es el verbo de Juan 1.1, que ya en el principio estaba juntamente con el Padre. En el principio era el verbo, que es Cristo, y el verbo estaba con el Dios, que esa es la correcta y verdadera traducción de Juan 1.1, y luego que dice, y el verbo era Dios, Dios, es decir, poderoso. Ahí lo tenemos, a los dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. El Padre es el Dios supremo, y Jesús, el Hijo de Dios, es el segundo Dios, el cual está subordinado al Padre Celestial. Esta es la verdadera teología bíblica que a lo largo de los siglos, desde el siglo I, desde la época de los apóstoles, es la que hemos creído y enseñado los verdaderos cristianos. El enoteísmo monólatra, del Padre como el Dios supremo, Jesús, el Hijo de Dios, subordinado al Padre, y la creencia en otros muchos dioses y señores en los cielos y en la tierra. A los ángeles mismamente se les llama dioses en la Biblia, se les llama Elohim. Son seres poderosos, seres celestiales. Ahí lo tenemos, el enoteísmo monólatra, no el enoteísmo
de polilatría, polílatra, de adorar a muchos dioses, no. Eso, el enoteísmo, polílatra, practicar la idolatría, la adoración a otros muchos dioses, es lo que practicaban y siguen practicando las religiones falsas, las religiones paganas, idolátricas, que adoran a muchos dioses, tenían panteoses de dioses falsos, inventados por ellos, como eran Júpiter, Afrodita, Apolo, Diana, etcétera, etcétera, dioses falsos inventados por ellos y que, repito, no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero enoteísmo bíblico, que es un enoteísmo, repito, que le quede bien clarito, monólatra, donde se adora al único Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Dios de dioses, el Señor de señores, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdadera teología bíblica, la cual a lo largo de los siglos ha sido deformada, ha sido rechazada, ha sido falsificada por las iglesias apóstatas. Las iglesias falsas del sistema iglesiero apóstata siempre han engañado a la humanidad con la idolatría, con la adoración de falsos dioses, o por ejemplo idolatría también es adorar a alguien, a un Dios que no sea solamente el Padre Celestial. Eso, señores, se llama también idolatría. Y el libro del Apocalipsis dice bien claro dónde irán a parar todos los idólatras, que es al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, donde todos los idólatras, todos los mentirosos, todos los que aman y practican la mentira, van a tener su lugar, en ese lugar de condenación, donde serán atormentados con fuego y azufre, totalmente destruidos en cuerpo y alma, como enseñó el propio Señor Jesús en Mateo capítulo 10, verso 28. Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. Por consiguiente, para resumir y terminar este vídeo, recuerde que la verdadera teología bíblica es el enoteísmo monólatra. No es ni el trinitarismo, ese monstruo de tres cabezas inventado por la iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, y tampoco es el monoteísmo, querer la existencia de un solo Dios solitario. La Biblia nunca enseña que solamente exista un Dios solitario. Lo que la Biblia enseña es que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial. El único Dios verdadero, y pongan atención a lo que les voy a decir, en el sentido de que es el Dios más grande de todos, es el Dios supremo. Eso es lo que significa en la Biblia la palabra único. Es como cuando el propio Señor Jesús, en Juan capítulo 17, verso 3, ¿qué es lo que leemos? Que en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna, señores. Ese es el conocimiento que usted debe de tener si quiere ser salvo, si quiere alcanzar la vida eterna en el reino de Dios. De que el Padre es el único Dios verdadero, no que solo exista un Dios, cuidado. El único Dios verdadero en el sentido de que es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él, y que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre Celestial. Si usted quiere tener la vida eterna, quiere alcanzar la vida eterna en el reino de Dios, ese es el doble, ponga atención, el doble conocimiento que tiene que tener el Padre Dios Supremo, el Dios más grande de todos los dioses, y Jesús, el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico, el descendiente carnal del rey David, evidentemente, porque si no, no puede ser el verdadero Mesías, el enviado del Padre Celestial. Si usted rechaza ese verdadero conocimiento, después de haberlo conocido en este vídeo, usted jamás va a poder adquirir la vida eterna, jamás se va a salvar. Téngalo usted presente. Ese es el doble conocimiento que tenemos que adquirir para tener la vida eterna. La Biblia en muchos versículos habla de la existencia de muchos dioses. Por ejemplo, en Deuteronomio 17 leemos bien clarito que este Señor Jehová, que es el Padre,
es el Dios de dioses y el Señor de señores. Fíjese bien, el Dios de dioses, no el Dios de los falsos dioses, como dicen algunos, retrasados mentales, no, el Dios de dioses. ¿Quiénes son esos dioses? Pues evidentemente, como ya hemos visto, son los hijos de Dios. Sean hijos de Dios celestiales, que son los ángeles, o sean hijos de Dios terrenales, que somos los seres humanos. Por consiguiente, ya para terminar este breve vídeo, la Biblia enseña de forma irrefutable, de forma clara, el enoteísmo monólatra, y como ya he demostrado, no tiene que ver absolutamente nada con el enoteísmo pagano e idolátrico. El enoteísmo pagano e idolátrico es el que practicaban en las antiguas religiones, como la griega, la egipcia, la romana, o el enoteísmo de un día, de oteísmo pagano e idolátrico, que practican en otras naciones, como por ejemplo la India, donde adoran a muchísimos dioses falsos. Y como ya he demostrado, no tiene que ver absolutamente nada con el enoteísmo bíblico, que es un enoteísmo monólatra. Monólatra, recuerde esta palabra. Adoración de un solo Dios. ¿Quién es ese Dios único al cual adoramos los verdaderos cristianos? Es el Padre Celestial, el Dios más grande de todos, del cual proceden todas las cosas. Como dijo el apóstol Pablo, para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, que esa es la verdadera traducción de 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Recuerde que la palabrita solo no se encuentra en el texto griego, fue añadida por los traductores falsarios, metieron la palabra solo en 1 Corintios 8, 6, en las traducciones, para engañar a la gente con la mentira diabólica del monoteísmo. Lo que dijo el apóstol Pablo simplemente es que para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor, Jesús, el Mesías, por medio del cual son todas las cosas. Es decir, ¿qué significa esto? Que el Señor Jesús fue quien ejecutó la obra creadora. Él fue quien formó la tierra, quien formó los cielos, la tierra es obra de sus manos, los cielos. Él ejecutó la obra creadora, el Señor Jesús. Pero el Dios Padre es el Dios Supremo. Él fue quien decidió crear el universo. Por su voluntad, la voluntad del Padre, existen todas las cosas y fueron hechas, fueron creadas. Esa, señores, es la verdadera teología bíblica sobre el Dios Supremo, que es el Padre y el Señor Jesucristo. Y evidentemente el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, es el poder de Dios, es esta energía del Dios Padre y no ninguna tercera persona divina, como ya lo he demostrado un montón de veces aquí en mi canal de YouTube, en montones de vídeos, debates, estudios bíblicos que los podrá leer en mi sitio web, las21tesisdetito.com. Ahí los tiene por escrito y en audio para que también los pueda escuchar. Sobre el tema del Espíritu Santo, sobre el tema del enoteísmo, entre la descripción de este vídeo que se encuentra abajo, y ahí encontrará los enlaces, toda la información necesaria para llegar al conocimiento de la verdadera doctrina. Esta verdad, este conocimiento que lleva a la vida eterna, tal como enseñó el Señor Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. Por lo tanto, no se dejen engañar ni por el trinitarismo inventado por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, mencionada en el Apocalipsis, el mismo falso Dios trino, ese monstruo de 3 cabezas, que lo enseñan también el resto de iglesias falsas, iglesias apóstatas, protestantes, mal llamadas evangélicas, enseñan el mismo monstruo de 3 cabezas, enseñado por la iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. No se dejen engañar por esa espantosa doctrina de demonios y crean lo que enseña bien clarito la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que yo le he expuesto de forma breve, sencilla, en este importantísimo vídeo. Repito,
entren en la descripción del vídeo donde tendrán mucha más información y que les llevará también a mi sitio web de la verdadera doctrina cristiana. Os ha hablado Tito Martínez.